Le damos la más cordial bienvenida a todos los que se han conectado esta noche a través de la plataforma Zoom para este estudio bíblico que hemos llamado El dilema entre la ley y la gracia. Es un estudio bíblico principalmente basado en la carta, en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, el libro de Gálatas. También vamos a consultar algunos otros pasajes de la Biblia y este estudio bíblico lo estamos haciendo como parte de el, del plan del Ministerio 5E Internacional, que tiene sede en la Ciudad de México, sede principal, y también con presencia en varios países, en toda Centroamérica, Estados Unidos y en algunos países también de Sudamérica. Y pues para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Aparcedo, soy venezolano, estoy radicado en la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos. Y bueno, desde hace aproximadamente 18 años sirviéndole al Señor en esto de dirigir estudios bíblicos para la gloria y la honra de su nombre, por su misericordia que me ha dado este privilegio no merecido. Bienvenidos también todos los que se conectan a través, que ven esta grabación a través del YouTube o a través del Facebook. Les bendecimos a todos en el nombre de Jesús. Por cualquier canal que me estés viendo, solamente quiero pedirte que si no te has suscrito al canal, que te suscribas y que le des a la campanita para que recibas notificaciones. Regálame un dedito arriba en este video. Eso hace que YouTube o que Facebook se lo muestre a otras personas. Y déjame por favor tus comentarios, déjame tus preguntas, porque todo eso sirve para retroalimentarnos. Este estudio de esta noche es el primero de una serie que va a ser al menos de 8 sesiones. Quizás se pueda alargar un poquito más, así pues que desde ya, pues si me estás viendo también en grabación, te animo a que veas los siguientes episodios. Lo hacemos todos los martes a las 9 de la noche, hora de Miami, que es lo mismo que 7 de la noche, hora de Centroamérica, y 8 de la noche, hora de Colombia, Perú, Ecuador, México y Panamá. Y 9 de la noche, perdón, 10 de la noche, hora de Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. Y 9 de la noche, hora de Venezuela. Así pues que, bienvenidos todos. Como les decía, este estudio se llama El dilema entre la ley y la gracia, y quizá algunos de ustedes se pregunte, bueno, pero ¿cómo es eso de que hay un dilema entre la ley y la gracia? Y voy a comenzar diciéndoles que Dios ha puesto este estudio en mi corazón por el hecho de que les decía que he sentido en mi corazón que muchas veces tendemos a confundirnos porque a veces escuchamos que algún líder espiritual, algún pastor, algún predicador o simplemente alguna persona a quien le escuchamos hablar de la Biblia nos dice algunas cosas que de pronto pudiera ser que eso se nos preste alguna confusión, a que hagamos alguna mezcolanza entre la ley y la gracia. Y antes de entrar propiamente en la lectura del libro que nos atañe, que es el libro de Gálatas, la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, quiero decirles, especialmente a los que me ven a través del YouTube y del Facebook, porque yo sé que aquí casi todos conocen esto que les voy a decir, que cuando decimos la ley nos referimos al Antiguo Testamento. La ley es ese conjunto de mandatos. No estoy hablando de los 10 mandamientos, estoy hablando de todas las leyes, de todos los mandatos que Dios le dio al pueblo de Israel por medio de su siervo Moisés, y que incluye una grandísima cantidad, por llamarlo de alguna manera, de artículos, de mandamientos, los cuales los judíos debían o deben cumplir. Digo, todavía hablo en presente porque todavía hay muchas personas, muchos judíos o muchas personas que se han convertido al judaísmo, que viven bajo la ley. Pero ¿qué dice en el Antiguo Testamento con respecto a la ley? Dice que el que cumpliere esos mandamientos vivirá, y que además será beneficiario de todo un conjunto de promesas, de un caudal de bendiciones que están escritas en la ley para todo aquel que cumple con esos mandatos. Mas también dice que quien no los cumple
todos esos mandatos, a ver quién sabe, quien no los cumple, ¿qué? Entonces les decía que dice la palabra que quien no los cumple, aquel que los cumple vivirá, más el que no los cumple morirá. De tal manera que ellos tenían que hacer mucho esfuerzo, pero también dice la misma palabra que justo ni aún uno. Entonces, ellos también por disposición de la ley, para ellos ser perdonados de sus faltas, ellos tienen el deber de sacrificar animales que son los que redimen al pecador. ¿Qué significa eso de que el animal redime al pecador? De que como el pecador es culpable por su pecado y culpable de muerte, es decir, que va a ser llevado a la muerte, entonces lo que el pecador hace es que sacrifica, ofrece un animal por su pecado para que ese animal lo redima. Eso significa que el animal que el pecador está presentando ante el sacerdote para que lo sacrifique, para que lo presente ante Dios, ese animal, ese cordero, esa tórtola, en fin, el animal que se está presentando, lo que está haciendo es que está tomando el lugar del pecador y está sufriendo la muerte que el pecador merecía. Eso sí, si Dios aceptaba esa ofrenda, ese sacrificio, si era que lo aceptaba. Entonces, contrariamente, lo que dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en muchos pasajes, pero voy a mencionar algunos, en el libro de Efesios dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, que es en Cristo Jesús, y dice la palabra en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, dice que si confesares, que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Dice, porque en el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. De tal manera que podemos ver una gran diferencia entre la ley y la gracia, porque precisamente la gracia es, la palabra gracia significa un regalo que nos dan, que no lo merecemos, que Dios nos lo da por misericordia, pero nos lo da, es decir, que no es para todo el mundo, sino que es para aquellos que creen en Jesús. Repito lo que dice el libro de Romanos, aquellos que creen que Jesús es el Señor. ¿Qué significa que Jesús es el Señor? Que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Mesías prometido, aquel que había de venir, que iba a morir en la cruz del Calvario por nosotros, para tomar nuestro lugar en la cruz, para sufrir la muerte que nosotros merecíamos por causa del pecado. Entonces dice el Señor, si tú lo crees en tu corazón, si tú lo confiesas con tu boca, si tú lo recibes como Señor y Salvador, por gracia, no te lo mereces. Hey, Lucero, no te lo mereces, pero Dios te lo da por gracia, te lo regala. ¿Por qué? Porque crees en Jesús. Entonces, entendidas esas premisas y lo que es la ley y lo que es la gracia, yo sé que todos ustedes conocen esto, ¿verdad? Pero probablemente alguno de los que nos ve luego en la grabación en YouTube o en Facebook no tiene el conocimiento, quizá, y por eso lo explicamos así con este detalle, ¿verdad? Como para personas que quizá nunca han escuchado sobre esto. Entonces, visto todo esto, vamos a pasar a hablar, a analizar el libro de Gálatas a partir del capítulo 1. Y quiero que sepan que esta clase de hoy es una clase introductoria, una clase de presentarnos, ¿verdad? Como ya lo hicimos, y una clase en la cual vamos a hacer, digamos, una visión general del libro de Gálatas. Quizá creo que no alcanzamos a leerlo todo esta noche, aunque es un libro relativamente corto, son solamente 6 capítulos, mas no lo vamos a leer esta noche todo. O quizás no alcancemos a leerlo todo, vamos a leer hasta donde podamos. Pero la idea es que tengamos una idea general de lo que es el libro de Gálatas. Antes de leer, quiero decirles que el libro de Gálatas, el nombre proviene de que es escrito precisamente a los Gálatas. ¿Quiénes son los Gálatas?
es importante que sepamos que que cuando decimos Gálatas es a los que viven en Galacia, pero Galacia no es una ciudad, por lo tanto no es una iglesia. Gálatas es una región y por lo tanto es un conjunto de ciudades y comprende, cuando se dice el libro de Gálatas, se está dirigiendo a varias iglesias, no a una sola. ¿Ok? Luego, Galacia es una zona que Pablo, contrariamente a como vimos en otras cartas que hemos analizado anteriormente, cuando vimos, por ejemplo, la de Colosenses, que Pablo no estuvo en Colosas, pero Pablo sí fue el que fundó, él visitó esa zona y fundó iglesias en esa zona, en esa región del mundo, y él conoce a las personas allí, y en ese momento él no estaba preso como cuando en el libro de Colosenses, cuando escribió Colosenses, él está en libertad, él está en uno de sus viajes misioneros, pero a él le llega la información de algo que está sucediendo allá en Galacia y él como respuesta a lo que él escucha que está sucediendo en Galacia, escribe esta carta a los Gálatas porque lo que está escuchando le duele profundamente y además le preocupa mucho. Entonces, el libro de Gálatas tiene 6 capítulos. 6. A ver, diga conmigo, son 6 capítulos. Y está dividido, aunque no lo notamos cuando lo vamos leyendo, pero está dividido en 3 partes. ¿Sabe? Diga conmigo así, 3 partes. 2, 2 y 2. 2 capítulos, 2 capítulos y 2 capítulos. Entonces, en los primeros 2 capítulos, Pablo, gracias Liliana, Pablo hace una justificación o una defensa de su ministerio apostólico. Ahora, esa defensa que Pablo hace o esa presentación que Pablo hace de su ministerio apostólico no es simplemente porque Pablo quiere ser reconocido o porque Pablo está presumiendo de que él es un apóstol. Pablo hace una defensa de su ministerio apostólico porque justamente una de las cosas que están diciendo a espaldas de Pablo, porque él no está presente, una de las cosas que están diciendo que está sucediendo allá en la región de Galacia es que están hablando mal de Pablo, diciendo que Pablo no es un apóstol y que lo que él le enseñó es falso, que él enseñó, que él está enseñando una doctrina por interés propio, por intereses personales, y que él no es un apóstol, que apóstol es Pedro y que apóstol es Santiago y que apóstol es Juan, pero que Pablo no es un apóstol. Seguramente todos ustedes saben, y tal vez yo no sé si alguno de los que me ven en YouTube no lo sabe o los que me ven en Facebook, pero yo creo que aquí todos saben que efectivamente Pablo no estuvo con el Señor Jesús. Pablo no conoció al Señor Jesús en persona, o al menos no hay ninguna evidencia de ello. Pablo es un judío altamente instruido en la ley, un seguidor, ¿cómo se diría eso? Extremadamente disciplinado de la ley. Estudiaba la ley, la seguía y la defendía. Cuando hablo de la ley, aquella ley que Dios le dio a los judíos por medio de Moisés, o también conocida como la ley de Moisés. Pablo la defendía a capa y espada, la estudiaba, la conocía, la enseñaba. Él era un discípulo de un maestro llamado Gamaliel. Así que Pablo era de una persona de prestigio, reconocida en Jerusalén. Pero Pablo no era un apóstol, Pablo no andaba con el maestro. Pedro, Juan, Jacobo, ellos se andaban con Jesús, pero Pablo no andaba con Jesús. Entonces él le dicen, pero dice la gente, pero si, ¿qué va a estar enseñando Pablo? Si Pablo no es ningún apóstol, nada. Apóstol es Pedro, dicen, ¿verdad? Y entonces lo que Pablo está enseñando, ellos lo están contradiciendo. Entonces los 2 primeros capítulos, repito, Pablo está exponiendo su ministerio apostólico. En los 2 otros capítulos, es decir, en el capítulo 3 y 4, Pablo está explicando a la iglesia de Gálatas
lo que está sucediendo de que ellos los están adoctrinando equivocadamente y Pablo los está tratando de hacer ver el error que ellos están cometiendo porque se están dejando desviar de lo que Pablo originalmente les enseñó. Y les dice, ¿quién les fascinó, Gálatas insensatos? Ustedes iban bien. ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó después que arrancaron bien? Ahora ustedes se están yendo hacia otro lado. Capítulos 3 y 4. Y luego los capítulos 5 y 6 es donde Pablo le dice, ahora les da lecciones de vida sobre cómo aplicar en, digamos, por decirlo de alguna manera, cómo aplicar en la vida diaria todo aquello de lo cual él les ha venido hablando en los capítulos anteriores. Entonces está dividido en tres partes. Amén. ¿Están conmigo? ¿Alguna pregunta o comentario? No, ok. Entonces vamos a entrar en materia. Dice Pablo, capítulo 1, Pablo apóstol, y miren que ya comienza aquí, ¿sí se lee bien ahí el pasaje? Ok. Dice Pablo apóstol, y ya comienza aquí defendiendo su ministerio, dice, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Ya está diciendo él, ya de entrada dice, yo soy apóstol. Y yo no soy apóstol porque ningún hombre me nombró apóstol, sino Jesucristo mismo me nombró apóstol. Por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Dice, ahora voy a quitar el paréntesis, es decir, no voy a leer el paréntesis. Pablo apóstol y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Es decir, ese es su saludo de entrada. Luego dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos de la muerte, para liberarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre, y a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí comienza Pablo demostrando su sorpresa. Dice, estoy mal. Ustedes se imaginan ese regaño. Pastor, ¿usted te imagina que yo te diga, hey, Miguel Ángel, estoy maravillado? ¿Qué te pasó? Estoy maravillado de que de pronto ustedes se hayan alejado de aquel que los llamó por la gracia de Cristo para ir a seguir un evangelio diferente. ¿Qué te pasó? No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema lo dice aquí dos veces. Dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y por cierto que este es un pasaje que es muy válido para nosotros hoy día como cristianos, porque hoy en día hay mucha gente predicando cualquier tipo de evangelio diferente al que el Señor nos dejó, ¿verdad? Y cuando dice anatema, eso es maldición, sea maldición. Dice el versículo 10, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios o trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, yo no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Repito, Pablo está defendiendo su posición y su llamado apostólico y está defendiendo su ministerio, diciendo firmemente, yo no estoy anunciándole un evangelio que yo me lo inventé. Así dicen algunos a veces de los cristianos, ¿verdad? Que, o sea, que nos inventamos una religión. Y Pablo dice, no, yo no estoy anunciándole un evangelio que yo me lo inventé, si no es según hombre, pues ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que yo perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Yo creo que aquí todos han escuchado sobre la historia de Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, que los maltrataba, que los asolaba. Y dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Es decir,
Si hablamos de ley, Pablo está diciendo, nadie puede hablar más de la ley. Yo soy un conocedor de la ley, seguidor de la ley con celo al pie de la letra. Dice, pero eso era yo antes. Y ustedes ya han escuchado de eso, de mi conducta en el judaísmo, y que además con mucho celo perseguía a los cristianos. ¿Por qué? Porque según el entendimiento que él tenía antes de recibir el llamado de Jesucristo, según él estaba haciendo lo que él consideraba justo, que era perseguir a los cristianos. Y dice, pero cuando agrado a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles. Porque quizá ustedes saben, si alguien no conoce la historia, yo lo voy a invitar a que levante la mano. Si alguien no conoce esta historia, quizá ustedes saben repito, si alguien no la conoce, no tenga pena, levanten la mano, porque si la conocen, yo lo digo más rápido, ¿verdad? Quizá ustedes saben que cuando Pablo recibió el llamado de Jesucristo a predicarle el evangelio a los gentiles, gentiles son todos aquellos que no son judíos, ¿ok? Cuando Pablo recibe ese llamado, dice la gente que se cayó del caballo. La Biblia no menciona ningún caballo. Dice que él iba de Jerusalén a Damasco porque le dijeron que había cristianos escondidos en Damasco. Y él pidió a los sacerdotes que le dieran soldados, le dieran una, ¿cómo qué sería eso? Como ¿cómo se llama eso militarmente? Un grupo de militares, regimiento. Un regimiento, algo así, quizá un batallón, un grupo de soldados. No tan grande como un batallón tampoco, pero un grupo de soldados que fueran con él a Damasco a perseguir a los cristianos. Entonces dice que cuando él iba en camino, él se adelantó a los soldados, que él vio un resplandor y se cayó, que quedó ciego y que escuchó la voz de Jesús claramente que le dijo, Pablo, 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 ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces ahí donde el Señor le hace el llamado. Él va a Damasco, viene un hermano, le impone las manos, le pone las manos en los ojos, Pablo recobra la vista y ya él entendió allí que Jesús lo había llamado a predicarle el evangelio a los gentiles. Y a partir de allí se dedicó a hacer aquello a lo que Jesús lo había llamado. Es decir, él se convirtió del judaísmo a Cristo, porque no debería decir a cristianismo, porque creo que no podíamos hablar en aquella época de cristianismo. Se convirtió a Cristo, creyó en Cristo, creyó en Jesús y se dedicó a predicar el evangelio, es decir, la buena nueva de salvación a los gentiles, a los no judíos. Y él dice, yo no fui a Jerusalén a pedirle permiso a Pedro o a Juan o a Santiago, a Jacobo, a Lucas. Yo no fui a pedirle permiso a ellos. Yo me fui a otro lugar. Vamos a ver qué es lo que dice. ¿Y por qué Pablo está diciendo esto? Para él, para que el lector vea que él no recibió su llamado apostólico de parte de ninguno de los apóstoles que estuvieron con Jesús, sino que él recibió un llamado del Señor. Y dice, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, él pasó esos primeros 3 años predicando el evangelio. Pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor, es decir, el hermano de Jesús. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y yo no era conocido de vista a las iglesias de Judea. Es decir, yo no me reunía con los judíos, es lo que está diciendo. Yo no era conocido de vista a las iglesias en Judea que eran de Cristo. Solamente oían decir de mí, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Es decir, él está dejando muy claramente establecido que él tiene un llamado apostólico de parte de Jesús y que él no fue influenciado ni por los apóstoles ni por ningún judío. Primer lugar. Luego dice, pasados 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé.
llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, Tito no era judío, era griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, a mí nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, es decir, a los gentiles, como a Pedro el de la circuncisión, es decir, a los judíos, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, que es el hermano de Jesús, el hermano de sangre, el hijo de la misma madre, Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, digamos, como los principales apóstoles, nos dieron a mí y a Bernabé la mano derecha en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Ahora, quiero preguntarles, a ver si ustedes están conmigo. Cuando Pablo dice, versículo 4, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. Seguramente muchos de ustedes saben que Jacobo, Juan y Pedro eran los tres de los 12 apóstoles, ellos eran los más cercanos. Y Jacobo, Pedro y Juan les dieron la mano en señal de compañerismo para que fuesen a predicarle el evangelio a los no judíos, mientras que los apóstoles le iban a predicar el evangelio a los judíos. Ahora, cuando él habla de someterlos para que la verdad del evangelio permaneciese con ellos, ¿de qué está hablando Pablo? ¿De qué sometimiento está hablando él? ¿Qué creen ustedes? A ver, ¿qué opinan? Sometimiento de la ley. Sometimiento a la ley. A la ley de Moisés. A la ley de Moisés. Ok. ¿Alguien más quiere opinar? Gracias, César. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Qué es lo que está sucediendo? Patricia. Tiene el micrófono apagado. Ahora sí. Sometimiento también a la circuncisión, pues era parte de la ley de Moisés, pero era lo que los caracterizaba a ellos. Muy bien, muchas gracias. Oiga, Lucero, ¿usted ve cómo tengo a esta gente bien afilada? ¿Se dio cuenta? ¿Usted se dio cuenta cómo tengo a esta gente bien pulida? Sí. ¿Ve cómo saben? Qué bueno, los Sí. felicito. Sí. Y es que sí. Y es que ellos insistían en que la circuncisión de los gentiles era un requisito básico para ser salvos, para la salvación. Muy bien. Pero ¿por qué ellos querían que los gentiles, quiénes son los gentiles? ¿Eran personas que eran agradables o qué? ¿Quiénes son los gentiles? Porque esos gentiles así como que eran agradables. ¿A qué se refiere? ¿Qué quiere decir eso de ser gentiles? ¿A los no judíos? Los no judíos, muy bien. Ah, otra que está ahí bien amolada. Diana, entonces, ¿qué era lo que decías? Pastor, que ellos insistían en que la circuncisión era un requisito básico o principal para poder ser salvos. Muy bien, pero el asunto, Diana, no era tanto la circuncisión, sino era todo lo que venía junto con la circuncisión. ¿Qué era qué? A ver, Roberto, ¿qué era lo que venía junto con la circuncisión? Tiene el micrófono apagado, Roberto. Micrófono, Roberto.
En eso estoy, dándole vueltas, bueno, estoy escuchando, pero sí, no me que venía con la circuncisión. Bueno, ¿Qué una ayudita, pastor. venía acompañado de la circuncisión? 613 vueltas, Roberto. Los 613 artículos de la ley judía, inscritos en los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Nada más y nada menos. ¿Cuántos? 613, pastor. 613 mandatos, 613 artículos del Antiguo Testamento. Es decir, lo que le están diciendo es, qué bueno que recibiste a Jesús como Señor y Salvador, pero entonces ahora necesitas circuncidarte. Y junto con la circuncisión tienes que cumplir con estos 613 mandatos que Pablo dice, estos sí son hipócritas, ni ellos mismos los cumplen y le están diciendo a los demás que los tienen que cumplir. Ahora ya estamos más claros, Roberto. 613 artículos. ¿Qué más dijiste, Miguel? Que no te escuché algo ahí que dijiste. Es interesante porque recordar el hecho de que cuando los judíos, los que tradicionalmente llevan el talí y todas las piezas de su ceremonial propicio, los rabinos llevan la misma túnica, ¿verdad? El mismo callado, tocado que llevan, cosido con 613 hilos, cada uno representando un artículo de la ley. Correcto. Eso es el talit. Y eso de alguna manera establece el compromiso de la ley. El judío por tradición, por educación y por instrucción, para poder realizar su bar mitzvah, que es su iniciación o la primera ceremonia de inicio entre los 2 y los 14 años, más o menos, dependiendo de cómo lo estiman, tiene que ya obligatoriamente estar aprendido y entendido en las 613 leyes del Torá. Así es, correctamente. Muchísimas gracias, Pastor Miguel. Ese Pastor Miguel sí que sabe, qué bárbaro. Entonces, eso era lo que venía con los 613 artículos. Entonces Pablo le dice, pero bueno, pero ven acá, Roberto, ven acá, Pedro, hazme un favor y explícame. Si ellos tienen que circuncidarse y cumplir los 613 artículos de la ley, entonces explícame para qué murió Jesús en la cruz. O sea, pensemos. ¿Usted qué opina, María Luisa? ¿Tiene lógica? Tiene que abrir el micrófono, María Luisa. ¿Tiene sentido? Tiene el micrófono apagado, María Luisa, pobrecita, está hablando y no la escuchamos. ¿Qué opina Roberto? Carlos Roberto Reyes desde Honduras. ¿Tiene sentido eso? No tiene sentido, pastor, porque prácticamente ahí donde estábamos tocando el tema, el debate, ¿verdad? De la gracia y de la ley. Y de la ley. Ahí es donde tocan el punto más serio de esta plática. Yo le puse unas preguntas en el grupo de WhatsApp. Yo no sé si ustedes las leyeron. ¿Quiénes las leyeron? Diana la leyó, Karen, Mireya, María Luisa lo leyó. María Luisa, es que tienes el micrófono apagado, no te escuchamos. Tienes que darle ahí. Si no puedes escribir también, María Luisa. Puedes escribir en el chat también. Entonces, yo les preguntaba, yo no les voy a responder esto ahora, yo creo que ustedes me lo respondan a mí, pero yo no voy a opinar. Yo quiero que ustedes me digan si es mandatorio para un cristiano hoy en día dar los diezmos a la iglesia. ¿Sí o no? El Señor, bueno, Jehová Dios es un mandamiento, porque Jehová Dios dice que todo aquel que no dé los diezmos, pues está robándole al Señor. El que no dé los diezmos está robando al Señor. ¿Eso es basado en qué pasaje, Sandra? Malaquías. Malaquías sí habla de todo lo, bueno, donde Jehová Dios habla de cuando le están robando y que todos
todos, dice, todos me robaron porque nadie estaba dando el diezmo y también los invita a que lo prueben, que si dieran el diezmo, pues serían abiertas la ventana de los cielos, ¿verdad? Si dan el diezmo, se abren las ventanas de los cielos. Dice Blanca Palacio desde Venezuela que sí hay que dar el diezmo. Le voy a hacer otra pregunta. Una persona que no diezma, ¿podría perder la salvación? ¿Sí o no? No. Dice Karen que no. No. Dice María Luisa que no. No, tampoco. Dice Mireya que no. Dice Roberto que no. ¿Nadie, don sí? ¿Puede perder la salvación? Sí, no, somos ¿Por qué salvos no? por fe. Somos salvos por fe, no por obras. Somos Y el diezmo salvos es una por fe, obra. no por obras. Sí, Ok. el diezmo es una obra. Y el diezmo es una obra. Ok. Pero también, aparte de que el diezmo es una obra, sí es una señal de fe, es una señal de creer en Dios. Sí, pero la salvación. Sí, no se pierde, pero sí no es, de hecho no pierdes la salvación, Sí. bueno, creo yo, no pierdes la salvación, pero No sí es parte pues ahora sí que del paquete completo. Nosotros damos el diezmo, ya no que sea diezmo, ya es lo que el Señor obra en tu corazón también, y es la muestra de obediencia que tienes también con Dios para mostrar tu fe. Bueno, muy bien, muy bien. Ya veo que ustedes están documentados. Qué bueno, los felicito. Pastor. Sí, adelante. Prácticamente estaríamos también hablando de las 613 leyes, ¿va? Porque les estaba hablando que tenían que cumplir las 613 leyes y le dijo, ustedes están diciendo que cumplan las leyes, pero ni ustedes mismos las cumplen. Y prácticamente estamos cayendo en esto nosotros. Y mira al pastor Miguel y lo miro sonriendo. O sea, yo no les voy a dar mi opinión. No hay respuesta. Yo les quiero hacer una pregunta más abierta. ¿Alguno de ustedes me puede decir en qué parte de la escritura dice que Dios castiga al que no da el diezmo? Literalmente. Bueno, yo puedo opinar algo, Pastor Miguel. Estuve como escudriñando antes de comenzar la clase y es que me pareció algo muy, muy bueno, donde dice Jesús en Mateo 23, donde dice, esto es necesario hacerlo, pero sin dejar hacer aquello. Es decir, usted diezma, está bien, lo hace y usted lo hace para agradar a Dios, pero las otras leyes las estás cumpliendo para también agradar a Dios. Muy bien. Muy bien, Jano. A eso me refería. Sí, a eso me refería yo. A eso se refería Roberto. Sí, porque estaba diciendo, hermano, ¿puedo compartir algo? Estamos haciendo por obediencia. Deme un segundito. Vamos a esperar que termine de hablar Roberto. Sí, Roberto, perdón. Sí, gracias. Bueno, por obediencia, el diezmo. Pero estábamos hablando de la salvación. Se pierde la salvación o no se pierde si uno diezma o no diezma. Entonces, a eso me refiero yo. Porque entonces no estamos cumpliendo completamente los mandatos de parte de Dios, ¿va? Pero opinaron que no se pierde la salvación. ¿Tú qué opinas? Exacto, no se pierde. Okay. ¿Quién iba a opinar, Roberto? Hermano, sí, no, es para decir si puedo compartir algo, un texto bíblico ahí. Dígame. Claro, excelente. O sea, le agradezco más bien por esas preguntas, porque venía un poco encarrerado, ¿verdad? Pero ahí venía, ahí haciéndole ahí. Sí, no, pero aprende uno, sí. Es en Hechos capítulo 4, versículos 32 al 37. Es que tal vez en el Nuevo Testamento no encontramos la palabra que nosotros tenemos que diezmar, ni nada, pero vieras que me apareció esto, y pero no sé, lo veo como una gran bendición, porque nunca, en los años que tengo, nunca lo había visto. Sí, dice así, bueno, Hechos capítulo 4, versículo 32, dice, al 37, todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Entonces dice, los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad, no había necesidad ni nada, o sea, una gran bendición, ¿va? Quienes poseían casas, dice, o terrenos, dice que los vendían, llevaban el dinero a las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. O sea, no era ni el diezmo, lo que estaban dando era todo, los terrenos. Y todo. Sí, claro, un diezmo, también se está hablando más del diezmo ahí, para mi parecer, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí, no sé, me llamó mucho la atención eso, hermano. Es más, hay una parte ahí que habla de una pareja que se llama Ananías y Zafira, que vendieron una propiedad
y mintieron con respecto al monto de la venta y se retuvieron una parte. Y Pedro los encaró y le dijo, pero ¿qué es esto que has hecho? Para eso te hubiera quedado con toda la plata completa de una vez. En vez de venir a estar mintiendo, no me estás mintiendo a mí, le estás mintiendo al Espíritu Santo. Y ahí cayeron los dos. Cayeron muertos. Muy buena. Wow. Para los pastores, muy bueno el comentario que acaba de poner Rosalba. Sí, la salvación no se pierde. Es lo que lee la hermana Rosalba. Lo que se pierde es la bendición que trae el diezmar. Exacto. Bueno, vamos a leer eso, vamos a leer eso. Dice Rosalba, la salvación no se pierde, lo que se pierde es la salvación, la bendición que trae el diezmar. Pero fíjense ¿qué te parece si compartes el versículo, Carlos, donde el Señor dice, verdad, que es por fe y no por obra? Para que quede bien claro. Todavía no, espérate porque y que estamos aquí por gracia, claro. No por ley. Bueno, ese es Efesios 2:8. Dice Blanca, dice, hay que diezmar porque las bendiciones las recibe. Pienso que sí, porque no está cumpliendo con tu obligación. Debes diezmar por obediencia. Y ella dice, yo siento que si se pierde, que si se pierde la salvación porque no estás cumpliendo, no estás siendo obediente. Y yo por lo menos pienso que no hay que dejar de diezmar. Está muy bien. Dice, y dice Sol, ese concepto está mal, erróneo. La salvación es pura gracia y misericordia de Dios. Ok. Entonces, y dice Marcela, Efesios 2:8. En efecto, Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Yo le agrego aquí entre paréntesis, por medio de la fe en Cristo Jesús. Y esto no es de ustedes. Esto es un don de Dios. Es decir, en Efesios 2:8, nadie es salvo ni por obras ni por ser muy inteligente. La inteligencia. Oye, Roberto, bueno, a los dos, Roberto, oiga, qué duro esto. La inteligencia no salva. Los muchos estudios no salvan. Conocer la Biblia de tapa a tapa no salva. Dice que no es por ustedes que son salvos. Es un regalo de Dios. Es un don de Dios. Pastor, por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén. Ahora, vamos a dejar por allí esa pregunta para terminarla de responder la otra semana. O puede ser la otra arriba. Esta historia continuará, misma hora, mismo lugar, mismo maestro bíblico. Es que ya se puso buena la cosa, pastor. Sí, hermano. Pero ustedes saben que, bueno, aquí está la pastora Carolina que nos asiste en un emprendimiento que tenemos, que vendemos cursos por internet, damos clases. Y en estos días hoy me escribió alguien diciéndome, ay, hermanito, yo no puedo tomar la clase con usted porque es que la clase la dictan los sábados. Y usted sabe que yo soy adventista y nosotros no podemos trabajar desde la noche del viernes, es decir, como los judíos, desde que cae el viernes, en la noche hasta el atardecer del sábado. Entonces yo no puedo asistir a las clases. Hermano. Ahora yo pregunto, ¿nosotros debemos guardar el día de reposo, sí o no? Eso era lo que yo quería preguntar. No, hermano. Le está agregando picante, pastor. Me gustó la salida de Mireya. Se le adelantaron. ¿En serio? No, pero está bueno que me devolvió la pregunta. Oye, Miguel Ángel. Mireya va a ser una predicadora, ¿viste? Va bien, va bien. Yo qué te lo digo. Mireya va a ser una predicadora. Mireya va a predicar el evangelio. Ay, probeno. Entonces, ¿debemos guardar el día de reposo, sí o no? No. ¿Cómo que no, Roberto? ¿Por qué? No, hermano. Bueno, yo lo digo porque, bueno, ahí me baso en Colosenses capítulo 2 y versículo 16 y 17. ¿Qué dice? Pues ahí dice que por lo tanto que nadie os juzgue por lo que comen y beben, celebraciones, una fiesta o un sábado. Repítelo, por favor, que nadie les juzgue. Sí, es que, bueno, más o menos es lo que dice. Por lo tanto, que nadie os juzgue por lo que comen y beben. Celebraciones de una fiesta. O sea, o un día sábado. Roberto, yo le estaba haciendo esa pregunta para ver si lo aprobaba para el curso de Colosenses, pero sí, aprobado. Ay, qué dicho.
No, está muy bien, Roberto, está muy bien. Dice que nadie te juzgue ni por día de reposo, ni por fiestas, ni por lo que comes. Ni por lo que come, ni por lo que uno bebe y todo eso. Pero la palabra del Señor dice que no debemos comer la sangre, porque en la sangre está la vida. Sí, hermano, pero ahí la visión, el éxtasis que tuvo Pedro, donde vio el lienzo, donde van todos los animales y todo, y pueden comer todo lo que... Y creo que fue 3 veces que lo vio eso. Repetición. Hechos capítulo 10. Sí, repetición y todo, de 3 veces, de algo se dice. Y entonces, Roberto, entonces usted me está queriendo insinuar a mí que yo puedo comer morcilla. Bueno, hermano, yo le digo una cosa, bueno, la verdad es que bien arreglado, pues no sabe tan mal, pero la verdad es que si uno considera que mejor no, entonces mejor no comerla, hermano, porque yo diría que tal vez no es así, como que muy saludable, hay cosas que son más dietéticas y uno tiene que amarse uno mismo y, digamos, mover un pollito, una cosa o algo, carne blanca, me explico. Pero no es pecado comer morcilla. No va a pecar por eso, es que estamos refiriéndonos al pecado, pero también, o sea, pues amándonos a nosotros mismos, tenemos que cuidarnos también físicamente, ¿verdad? Pero no es pecado comer morcilla. No, pues ahí dice que es de todo animal, ahí podemos comer cualquier carne, o sea, no nos está... Hechos capítulo 10 es eso, Roberto, qué bueno, excelente. Amor, yo creo que es tiempo de dar tu opinión, de aclarar, tenemos varias caras extrañadas, así yo creo que es mejor que des tu opinión. Ok. Dice Rosalba que la palabra de Dios dice que tu día de reposo es el día que reconoces a Jesús como Señor. Si alguien conoce el texto, creo que quiso decir. Ok. Bueno, en realidad yo puedo dar una opinión, pero lo que yo quiero no es que ustedes se basen en mi opinión. Yo lo que quiero es que este estudio que vamos a hacer del libro de Gálatas, y ya para ir terminando, déjenme terminar de leer el capítulo 2 por lo menos. Dice el versículo 7. Versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquia, está hablando de Pedro, se está hablando del apóstol Pedro, aquel que sacó la espada y le cortó la oreja al soldado romano. ¿Se acuerdan de eso? Dice que cuando vino Pedro a Antioquia, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, Pedro comía con los gentiles, pero ustedes saben que para los judíos, ahora lo pongo esto entre paréntesis, para los judíos es abominación comer con los gentiles, ¿verdad? Pero Pedro comía con los gentiles. Dice, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, es decir, tenía miedo de los judíos. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Le está diciendo a Pedro hipócrita, miren. No lo estoy diciendo yo. Ahí lo dice, ¿verdad? Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, hey Pedro, ven acá. Vamos a hablar aquí tú y yo seriamente. Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, repito, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? No, en ninguna manera, porque si las cosas destruí, si la cosa que destruí la vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Escuchen esto, para la respuesta a lo que estamos preguntando. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley, escúchenme esto, si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Es decir, Pedro le está diciendo a Pablo, Pablo le está diciendo a Pedro, perdón, Pedro, pero ¿qué te pasa? O sea,
ahora tú vas a venirle a decir a la gente, si tú estuviste con el maestro, si ya tú sabes, Pedro, que esto no es por obra, que esto es por gracia, que esto es por la fe. Y te lo estoy diciendo yo, Pedro, que nadie más legalista que yo. Yo conozco la ley mejor que tú, porque Pablo era un hombre educado en la ley, Pedro no, Pedro era un pescador. Y le dice, Pedro, ¿qué estás hablando? ¿Qué te pasa? Entonces, lo que pretendemos que podamos ir dilucidando a lo largo de este estudio bíblico de Gálatas es que podamos tener bases para que cuando escuchemos que se nos habla de pasajes que están en el Antiguo Testamento y que eventualmente, seguramente eso no pasa en ninguna de nuestras iglesias, pero cuando eventualmente alguien lo predica de alguna forma tal que quizá pudiera prestarse a confusión o quizá pudiera prestarse a algún tipo de manipulación, nosotros sepamos lo que dice la palabra con respecto a la ley, ¿verdad? Pastor. Dijo el Señor Jesús que él no vino a abolir la ley, sino que él vino a cumplirla. Y de la misma manera como el Señor Jesús la cumple, nosotros la cumplimos. Pero ¿cómo la cumplimos? ¿Quería decir algo, Pastor Miguel? Sí, quería hacer una aclaratoria que creo que es bien pertinente y bien importante, porque no solamente por acá, sino por algunos de los grupos que están escuchando la clase, están haciendo algunos comentarios que creo perentorio y pertinente aclarar en este momento. Es bien importante entender lo siguiente. Nosotros no estamos estableciendo un principio doctrinal. Estamos estableciendo por parte de un estudio comprender la diferencia y el dilema entre atender a la ley y atender a la gracia. Y hago el comentario específico en relación al diezmo, porque entendemos el diezmo muchas veces de manera quizás un poco equivocada, porque el diezmo es parte de una honra al Señor, no es un compromiso material ni monetario, ojo, y quiero ser bien específico y bien profundizar en esto para que se entienda y se aclare bien. El diezmo es honra en obediencia a Dios, o sea, si tú no diezmas, no pierdes la salvación, pero evidentemente si no diezmas, no percibes la honra de la obediencia al Señor. Y quiero ser más claro aún, el diezmo no representa una categoría monetaria, ni una categoría financiera, correcto, ni una categoría de dinero. Y perdón que me extienda en el comentario, pero creo que es perentorio decirlo. Si tu diezmo es tu trabajo para el Señor y no tienes plata, entonces también es diezmo, hermano, porque lo que tú le estás entregando al Señor es de lo que más tiene. La palabra dice claramente que Dios bendice al dador alegre, y el dador está en todos los términos, en todos los aspectos y en todas las categorías. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de medir con una medida monetaria la cantidad de generosidad que el pueblo de Israel le ofrecía al Señor y pudiéramos ponerle un número, yo les puedo decir, porque lo estudié y lo tuve la oportunidad de revisar en un tratado respecto a esto y un estudio, que la proporción que el pueblo de Israel le entregaba al Señor por obediencia no era el diezmo. Era mucho más. Era el 47.62% de sus ganancias anuales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que no estamos hablando de un tema de monetarizar ni de asumir de que el diezmo tiene un proceso asociado a algo material. Todo lo contrario, el diezmo es nuestra honra al Señor en la medida en que nosotros podamos dársela y ofrecérsela. Muy bien. Él nos entrega en la misma medida, no necesariamente y generalmente nunca de manera material en la misma proporción. Nos entrega salud, nos entrega vida, nos entrega paz espiritual, y eso en abundancia y sobreabundancia por la gracia, no por la ley. Quería aclarar esto, pastor, porque creo que es importante, porque vi algunos comentarios que como que se salían de la regla. Sí, no, lo que pasa es que esos comentarios son del grupo de WhatsApp de personas que no están aquí presentes, sino que vieron la pregunta y contestaron y otros respondieron. Y lamentablemente no están aquí presentes. Entonces, bueno, habrá que decirles que vean la grabación. Pastor. Yo quería, sí. Con respecto a lo que decía el pastor Miguel, me parece muy importante eso, aclararlo, ¿verdad? Que hay muchas iglesias, muchos pastores que dicen que ese es un mandato
y no es un mandato, es una honra que nosotros le damos a Dios. Lo mismo dice 1 Corintios 15, 58, me parece que dice que el trabajo en el Señor no es en vano. Esa es parte de lo que nosotros le ofrecemos a Dios como un diezmo también, como una honra. Lo hacemos porque Él lo hizo por nosotros. Entonces nosotros tenemos que ser recíprocos con Él también. Darle de gracia hemos recibido, de gracia tenemos que dar nosotros. Honrar al Señor en todas esas áreas, pues. Y a veces, pero le digo, el problema es esto, que aunque el estudio nos aclara muchas cosas a nosotros. Y hoy estamos aclarando esto, que es muy importante, porque hay mucha gente que cree que se va a ir al infierno por no diezmar. Se le ha metido en la cabeza, se le ha predicado de esa manera. O sea, se ha predicado malmente, pues si se puede decir de esa manera, o sea, sin sabiduría, sin conocimiento, porque hay pastores que se aprovechan de eso, viven de eso. Entonces, si alguien les abre el entendimiento a las personas, entonces piensan que la pueden perder, que pueden perder la gente y ya no van a recibir eso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos haciendo hoy, es muy importante y muy edificante para cada uno de los que estamos en este grupo. Igual a los que están comentando, ¿verdad? Que verdaderamente tienen que meterse a este estudio y ver que en realidad estamos haciéndolo todo bíblicamente, no estamos inventando nada, estamos aclarando puntos que tal vez han estado en el aire ahí, que nadie ha podido hacer esta pregunta o está inseguro de su salvación, pensando que por un diezmo se puede quedar, y no es así, ¿verdad? Entonces, no es muy edificante esto. Ahora, sí te voy a decir algo, Carlos Roberto, y es que efectivamente, pues, sí pudiera ser, no estoy diciendo que es, pero sí pudiera ser. Y digo pudiera ser porque no quiero caer en provocación de juzgar a nadie, ni mucho menos, ¿verdad? Pero sí pudiera ser que eventualmente hay ministros que de alguna manera manipulan la palabra. Exacto. O de alguna manera, la tuercen un poquito, le dan con una, ¿cómo se llama eso? Con una, esto que llaman allá en Costa Rica a Roberto, una patecabra que llaman allá, como que la doblan un poquito, ¿verdad? Según lo que se esté buscando de la persona. Conveniencia. A conveniencia. Pero miren lo que dice la palabra. Lucas, palabras del Señor Jesús. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que mides serás medido. Y miren, yo no sé si ustedes alcanzan a entender la gran magnitud de este versículo tan cortito. Dice, medida buena, vamos a ver, yo no sé si se alcanza. Yo tengo aquí un vaso de vidrio, ¿verdad? A este vaso tal vez le caben unos 12 mililitros, yo creo. Perdón, 12 onzas, que son como, digamos que sean 300 mililitros. Entonces, yo puedo querer que me den agua en este vaso o me den agua en un tanque gigantesco. ¿Ok? Ese es el tamaño de la medida. O en un vaso que contiene 1 litro o 1 galón o una pimpina de 10 galones, qué sé yo. ¿De qué tamaño quieres la medida? Dice que con la misma medida, que con la misma vara que mides, vas a ser medido. Te lo está diciendo Jesús, no te lo estoy diciendo yo. Dice, medida buena, ¿cómo la quieres? ¿Buena o mala? ¿Grande o pequeña? Y luego dice, apretada, por si fuera poco, remecida y más aún rebosante, es decir, sobreabundando. Y lo más hermoso es que dice, escucha esto, Lucero, en tu regazo. Es decir, tú no tienes que perseguir la bendición. Dice, ahí la tienes en tu regazo, tranquilita y tómala, aquí la tienes, hija mía. Pero dice la palabra, creo que fue Roberto Reyes que dijo, que Dios ama el dador alegre. De tal manera que si usted va a diezmar, porque usted cree que si usted no diezma,
está cometiendo un pecado y porque usted está diezmando, pero está diezmando por miedo. Por miedo y de manera inconforme. Por obligación. Por obligación, déjame decirte, mejor no diezmes. No diezmes, porque la palabra dice que Dios ama al dador alegre. Ahora, que yo creo que hay promesa en el diezmo, sí la hay. Que Dios es fiel a sus promesas, sí es fiel a sus promesas. Pero no se trata. Óigame, ustedes pueden, los no creyentes pueden quizá calificar a Jesús de lo que quieran, pero menos de religioso. Porque si hay algo que no fue el Señor Jesús, digo yo, cuando estuvo presente en carne y sangre, fue religioso. ¿Están de acuerdo conmigo? Cualquier cosa menos religioso. Criticó la religión, la fustigó. Entonces él dice, es que mira, Mireya, no se trata de que des por religión, se trata de que des porque tienes alegría en hacerlo. Se trata de que des porque dice la palabra, y ahí mismo lo dice un poquito más adelante en Gálatas, el apóstol Pablo, porque dice que en el amor se resume todo lo que está escrito, los 613 mandatos que están establecidos en la ley y todo lo que está escrito en los profetas, todo se resume en el mandamiento del amor. Entonces yo doy, ¿por qué? Yo doy por amor. Amor a Dios. Ajá, por amor a Él. Si yo digo, yo les voy a preguntar, y yo les invito a que levanten su mano, la pueden levantar ahí virtual o la pueden levantar así, como dice mi nieto, en la vida real, como ustedes quieran. ¿Cuántos son salvos por la sangre de Cristo? ¿Cuántos han creído en su corazón que Jesucristo es el Señor? Entonces, yo te pregunto, wow, qué lindo, todos levantaron la mano. Entonces, yo te pregunto, si tú crees que eres salvo por la sangre de Cristo, entonces, ahora te pregunto, ¿crees en sus promesas? ¿Crees que Él está vivo? Entonces, ¿cuánto más yo no voy a creer que el Señor cumple sus promesas? Y la palabra dice, dad y se os dará, en medida buena, apretada, remecida, rebosando. La palabra dice que Dios ama al dador alegre. La palabra dice que Dios honra a quien le honra. ¿Y cómo es posible que yo empiece bien? Ahí, ¿verdad? Como le dice Pablo, pero Gálatas, ¿qué le pasó? Empezaron bien y ahora se están devolviendo. ¿Cómo puede ser posible que yo empiece bien con la fe en Cristo Jesús y que luego yo tenga duda con respecto a los diezmos y las ofrendas? Pero es que no se trata de la ley. Dice la palabra misericordia quiero y no sacrificio. Y creo que fue Diana que mencionó, no me acuerdo quién de ustedes dijo, aquel pasaje que dice, o fue Sandra, aquel pasaje que dice, sí, tenían que haber hecho esto, pero sin dejar de hacer esto otro. Es decir, sí que bueno que diezmen, pero lo más importante es la misericordia. Eso está por encima de todo. Y entonces es la manera como yo la ejerzo. ¿Que hay promesa del Señor? Indudablemente que hay promesa. Ahora, yo voy a dar pensando en el negocio, en que Dios me va a dar al 5, al 10 y al 100 por uno. Porque también si voy a dar pensando en eso, no estoy bien. Si quiero agradar a Dios porque me place agradar a Dios, eso está bien. Dice la palabra de Dios que cuando, óigame, y voy a aprovechar para decirles algo. Voy a aprovechar para decirles algo. El diezmo no está establecido en el Nuevo Testamento y tampoco está establecido en la ley. Bueno, oye, Rosalba, pero usted está echando chispas ahí. Dice Rosalba, dice, por la fe Abraham dio el diezmo y por la fe nosotros somos salvos. Muy bien, Rosalba.
Pero el diezmo, ahí lo está diciendo Rosalba, no es, el diezmo es antes de la ley. Y dice la palabra, apenas comenzando la Biblia en Génesis, que Abel y Caín trajeron sus ofrendas a Dios. Pero dice que Abel trajo una ofrenda de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. ¿Ok? De lo mejor que había. ¿Y Caín trajo qué? A ver, ¿quién sabe? ¿Qué fue lo que llevó Caín al Señor? Una ofrenda. Una ofrenda. ¿Qué iba a decir Sandra que estaba hablando allí? Tiene el micrófono apagado, Sandra, todavía. Ya. Sí. Sí, es que el que llevó lo mejor era lo que siempre el Señor pedía, ¿verdad? Que era ¿cómo es que se llama? La oveja, ¿verdad? Y y el otro, el hermano, lo que llevó fue de lo que él había sembrado, que era algo de que nunca se llevaba como ofrenda. O sea, no fue agradable para Dios. Es decir, dice que Caín llevó una ofrenda. Una ofrenda. Es lo que dice Génesis. Pero Abel llevó una ofrenda de lo mejor de lo mejor. Entonces dice que Dios vio con buenos ojos a Abel y a su ofrenda. Bueno, y Caín se puso celoso y el resto de la historia ustedes lo conocen, ¿verdad? Ya conocen esa historia, ya saben quién mató a quién. Entonces, cuando nosotros llevamos una buena ofrenda, Dios mira con buenos ojos al siervo, ya no quiero decir el siervo, a su hijo y a la ofrenda de su hijo. Entonces, no se trata de la ley. Y no se trata del mandato, tampoco. Se trata de agradar a Dios. Yo no quería darle respuesta hoy, pero me sentí un poquito presionado. Hermano, también tenemos el ejemplo de que da Jesús, de la viuda, que da lo único que tenía. El aceite. O sea, allí, no. La moneda. La moneda. Sí, la moneda, sí, sí. Sí, y él está, o sea, ahí nos muestra el Señor de que esa mujer estaba dándolo con todo su corazón, ¿verdad? Con amor. Y de nada sirve llevar un montón de dinero si tal vez es de lo que les sobra. Wow. O porque vean que están dando bastante, no lo están haciendo para agradar a Dios. Eso sí que está poderoso, Sandra. Eso sí que está. Dígame lo que le faltaba. Sí, y sobre todo aquellos que llevan y puede llevar el 20% o el 30% o el 50% y dice, tómenme una foto aquí. Súbala en el Facebook, súbala en el Instagram, póngala en los periódicos. Sandra, la millonaria Sandra Arceda, dando una donación del 50% de su inmensa fortuna. Diga, Sandra, amén por lo de millonario y amén por lo de la fortuna, pero no por lo otro. Sí, hermano, yo soy millonaria porque desde que acepté al Señor como mi Salvador, soy millonaria. Amén. Y para la señora que dice que pierde la salvación, somos sellados con el Espíritu Santo de Dios y cuando verdaderamente entregamos nuestro corazón a Cristo, eso no se pierde nunca. Amén. Sí, no, jamás. Porque la salvación la tenemos a través de la muerte de Jesucristo en la cruz. O sea, eso significaría que toda la muerte de Jesucristo no vale de nada. O sea, hay otras cosas que lo pueden salvar a uno, ¿no? Lo que vale es la muerte de Cristo. Así es, amén. En la cruz del Calvario por todos. Bueno, en las siguientes sesiones, hermanos que están aquí presentes y a todos los hermanos que me están viendo a través del Facebook o del YouTube, que dice Rosalba, el mismo Jesús pagó impuestos, el diezmo es el impuesto de los cristianos y el mismo Jesús dio al César lo que dijo, date al César lo que es del César y Dios lo que es de Dios. Correcto, así es. Muy bien, Rosalba. Vamos a proponer a Rosalba para que maneje el próximo estudio, pastor. No, esta mujer está, pero... Dando cátedra. Y no da la cara, no da la cara, pero cuando habla lo que es. Muy bien. Es cosas serias. Sí. Solo quería mencionar algo de lo que usted decía, que a veces la gente ofrenda o diezma pensando en el negocio que puede obtener. O sea, no está diezmando o ofrendando por honra a Dios, sino por esperar un beneficio.
Entonces, ahí está, para mí lo hace incorrectamente, ¿verdad? Porque Correcto. si usted lo va a hacer, tiene que hacerlo por honrar a Dios, ¿verdad? Sabemos que dice que en Mateo 6:33 dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Entonces, nosotros lo hacemos porque lo que dice la palabra, Dios ama al dador alegre, ¿verdad? No lo hago por un compromiso, sino porque quiero honrar a Dios, quiero ser recíproco por todo lo que yo recibo de parte de Él, la salud, la vida, el aire, la provisión, la comida, por todo lo que yo recibo. Entonces yo quiero ser una persona agradecida y por eso voy a honrar a Dios. Por eso yo me alegro al diezmar, por eso yo me alegro al ofrendar. Por esa razón, no esperando, porque yo quiero un negocio, entonces yo voy a pactar. Otra cosa es eso de pactar. Ahí lo vamos a meter a otro estudio. Entonces, yo lo dejo ahí. Bueno, bueno, eso lo podemos hablar en otra de estas sesiones. Pero sí quiero decirles algo. Definitivamente debemos hacerlo principalmente con alegría, pensando en agradar a Dios y tomando en cuenta que ninguno de nosotros le dio a Dios primero. Vivi, querías decir algo, que tienes la mano levantada. Perdón, Vivi, no te he dado la palabra, o no sé si es que se te quedó levantada desde hace un rato. Yo creo que la dejó levantada de hace rato. Ah, sería que la dejó levantada. Entonces, ninguno de nosotros le dio a Dios primero. ¿Qué quiero decir? Todos recibimos primero de Dios, porque a Él le pertenece todo. Él es el dueño del oro y de la plata y de todas las riquezas. Todas las cosas por Él y para Él existen y fueron creadas. Entonces nadie le dio primero a Dios. Y Dios no necesita de los diezmos de nadie. Así que obediencia, deseo de agradar a Dios, agradecimiento, sobre todo. Quisiera saber si hay alguna otra pregunta o comentario antes de despedirnos. Yo, hermano, disculpe, es totalmente aparte. Cuando nos inscribimos a los cursos, decía que era 8:30 México. Me di cuenta que ahorita me ingresé a las 8:30 y ya iban muy avanzados, entonces no sé qué hora tenga ya, si son 9:27. Ah, sí, hermano, la verdad le pido disculpas, es que lo puse en el grupo de WhatsApp que lo íbamos a comenzar a las 8 horas México. Ok. Ah, perfecto. No, habían dicho 7:30 hora México, 7:30. Ajá. 7:30, pero dijimos que íbamos a poner 8 horas México, okay. 9 horas Miami, 7 Costa Rica, porque si lo comenzábamos a las 7:30 hora México, que era la hora que habían dicho originalmente, iba a quedarle muy temprano a los hermanos de Costa Rica, de El Salvador, porque algunos todavía a esa hora están regresando de su trabajo a su casa. Entonces pusimos 8 México, que es lo mismo que 7 Costa Rica y el resto de Centroamérica, 9 horas Miami, 10 horas de Argentina. Ok, bueno, perfecto. Entonces serían las 8. Entonces serían las 8. 8 horas de México, hermano. Gracias por la pregunta, muy apropiada. Sí, muchas gracias. Padre, te damos gracias por esta noche, gracias por la bendición que tú nos has dado de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por todos estos hermanos, Padre, que con tanto amor y con tanto deseo de conocer de ti se han congregado esta noche, Señor, para escudriñar tu palabra. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, Señor. Y te pido, Padre, que nos des mucha sabiduría, Padre, que todo lo que aprendamos acá quede impregnado, Señor, en nuestros corazones, Señor, ahí grabado, Señor, que sea para bendición, para edificación, Padre, pero sobre todo para que honremos y glorifiquemos tu santo nombre, Señor, en todo lo que hacemos, Padre, y para que tú nos puedas usar como instrumentos de bendición en tus manos, Señor. También bendigo a todos los que nos ven en grabación a través del YouTube, a través del Facebook. Te bendigo en el nombre de Jesús. Si no has recibido a Cristo todavía en tu corazón, yo quiero invitarte a que solamente hagas esta breve oración conmigo, tú que me estás viendo a través del YouTube, que tú digas conmigo: Padre amado, yo creo en mi corazón que Jesús es el Señor, que tú le levantaste entre los muertos y que Él vive.
y yo lo recibo hoy en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Amén. Así que si hiciste esta oración hoy por primera vez, te felicito. Bienvenido a la familia de Dios. Ya eres parte de nuestra familia. Y hermanos, los que también están viéndome en el YouTube, en el Facebook, por favor dame, si está viéndome en YouTube, suscríbete al canal, dame un dedito arriba, hazme tus comentarios por aquí a través del YouTube o del Facebook, compártelo con otras personas para que también reciban bendición, y nos vemos la próxima semana. Muchas bendiciones.